iglesia. Usted sabe, oh Dios, como siempre lo anunciamos en oración, de qué cosas tenemos necesidad. Señor amado, háblanos pues conforme a esa misericordia tuya, oh Dios, y que en esta noche también tus niños puedan ser enriquecidos con la grandeza de tu poder a través de la enseñanza que tú hayas preparado a través de los maestros hacia ellos. Y Dios, gracias nuevamente. Y, mi Padre, nos concentramos en tu palabra, en el nombre tuyo, de tu Hijo y de nuestro amado Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, estamos en segunda carta de Corintios, capítulo 13, verso número 11. Hemos dado como tema una iglesia saludable. Sí, me recuerdo tanto cuando, también el apóstol Juan pidió, o más bien oró a Dios, para que la iglesia, no la iglesia, sino el cuerpo o el miembro de cada iglesia también tenga una buena salud, esté saludable. Y quisiera, empezar esta última parte de la enseñanza en Corintios trasladándome a tercera de Juan. Acompáñenme por favor al capítulo 1. Quisiera considerar de ese texto algo de pronto similar o semejante a lo que el Espíritu de Dios a través de Pablo escribe a Corintios. En tercera de Juan, ¿lo tiene? En el versículo número 2, primer capítulo, tercera de Juan, primer capítulo, verso número 2, dice ahí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y dice aún más, y que tengas, ¿qué cosa también? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Siempre la intención, de Dios es que sus hijos no solamente sean como organización, como un núcleo, en este caso, del cuerpo de Cristo, tengan o sean saludables, sino que también de manera personalizada, cada uno de nosotros. Ahora, cuando vamos a Corintios capítulo 13, verso 11, ya hemos visto 4 aspectos con respecto a cómo ser una iglesia saludable. El primero de ellos, usted recordará que el Señor nos quiere primeramente llenos de ¿qué? Llenos de gozo. Esto tenía que ver bastante recordará usted, con la actitud para poder, en este caso, saber reaccionar frente a las situaciones difíciles que se pueden presentar en cualquier ámbito, de nuestra vida, sea en el ámbito secular, en el ámbito familiar, en el ámbito eclesial. Cualquier cosa nos puede causar inestabilidad, pero Dios nos ha dicho, nos ha enseñado que frente a todo ello debemos de mantener Él o su gozo, pero como iglesia sobre todo. Más adelante también el Señor nos decía, como segundo aspecto de cómo ser una iglesia saludable, es que debemos de también irnos perfeccionando. Esto tiene mucho que ver con el adiestrarse. Uno se perfecciona en algo cuando lo practica. La verdad es esa. Uno se hace diestro de algo cuando constantemente mantiene su cuerpo, si me quiero limitar al asunto del ejercicio corporal, cuando se mantiene en un constante ejercicio, en una constante práctica. Cuando usted hace eso, entonces el músculo desarrolla y por ende junto a ello viene la fuerza. Mi amado hermano, Dios también quiere que la iglesia se mantenga en un constante ejercicio, y eso es perfeccionar. Es decir, ser mucho más detallista de lo que cualquier otro cristiano lo pueda hacer. Mi amado hermano, la iglesia debe de toda ella ejercitarse, como lo mandó en su debido momento Pablo a Timoteo: ejercítate para la piedad. Es decir, si vas a hacer de tu vida cristiana una vida piadosa, hazlo tan bien, hazlo tan eficazmente que puedas ir perfeccionando aquello. Pero bueno, eso fue otro aspecto que ya lo vimos. También dice la Escritura en el verso 11, que nos dice que también la iglesia necesita, ¿qué cosa? Entre nosotros, consolarnos. Y eso ya también lo vimos, mi querido hermano, en su debido momento, de qué manera el Señor quiere que su iglesia siempre se identifique con las necesidades de otros, a fin de poder estar, unidos, no solamente cuando nos va bien, sino sobre todo cuando nos va mal, sobre todo en la vida congregacional.
Como cuarto aspecto vimos esta última también, ¿sí? En el versículo 11 nos dice también, sed de un mismo sentir. Y hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Y esto hablando también, me acuerdo que la semana pasada se habló mucho de cómo se edificó la torre de Babel. Tenían un mismo idioma, tenían un mismo sentir, unas mismas palabras, una misma intención y claro, dispuestos así, edificaron un gran edificio. Ahora, en esta última parte del versículo 11 nos vamos a concentrar en, y dice la Escritura, y vivid en paz. Vivid en paz. Qué importante, mi amado hermano, esta última pero gran, diríamos, requisito para hacer una iglesia saludable. Vivir en paz. Hay un texto adicional que quisiera que usted me acompañase. Venga conmigo, por favor, a la carta de Romanos, capítulo número 12. Vamos a ver ahora en detalle qué es lo que Dios anhela de su iglesia para poder ser prosperados también como sí, lo recomendó Juan a la iglesia de manera unitaria, de manera singular. En Romanos, carta a los Romanos, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Romanos, capítulo número 12. Mire, por favor, qué nos dice el Señor. Versículo número 18. Romanos, capítulo número 12, verso número 18. ¿Lo tiene? Dice el Señor, si es posible, porque a veces se escapa de nuestras manos, pero si es posible, ¿qué dice el Señor? En cuanto dependa de vosotros, ¿qué nos dice? Estad en paz con todos los hombres. Qué interesante, amado hermano, lo que el Espíritu de Dios, sí, en este caso, mandó a la iglesia de Corintios. Que aprendan a vivir en qué cosa, en santa paz. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque usted reconoce que la iglesia de Corintios no vivía en santa paz. ¿Qué había en Corintios? Ya usted lo reconoce. Había, ¿verdad?, divisiones, había problemas, estaban en guerra internamente. Y Dios nos dice que así no podemos ser saludables. Si una iglesia que no vive en paz, que no aprende a vivir en paz, mi amado hermano, será una iglesia atormentada y por ende vendrá congoja, vendrá amargura y eso no traerá bendición ni a la persona que está descompuesta, ni a la iglesia tampoco. Dice pues, versículo número 18, si es posible. ¿Y por qué dice si es posible? Porque hay muchas cosas que ya no dependen de la iglesia o de quienes forman la iglesia. Hay situaciones que por más que usted desee, diríamos, controlar, no puede. Digo yo, si su vecino, por ejemplo, ahí en la peatonal donde usted vive, en la calle donde usted vive, su vecino simplemente no sabe vivir, diríamos mancomunadamente, no barre la basura, un ejemplo, no la barre y claro, se le acumula y viene un viento y ¿qué pasa con esa basura de la casa de él? ¿A dónde se va? A su casa. Y usted puede ir de pronto, sí, puede ir con un rostro ameno, con una sonrisa y golpearle con delicadeza la puerta y decirle, vecino, sea tan amable en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si de vez en cuando le pasa una escobita allá afuera de la casa? Porque la basura que usted de pronto saca, él barriendo, si la bota por la puerta principal y eso a la larga se me viene a mi vereda y obviamente ensucia. Pregunto, si él no le responde amigablemente, si él más bien de manera entorpecida agrava sus palabras y puede ser que hasta se torne algo violento, pregunto, ¿cómo controla usted eso? ¿Cómo controla? Usted de pronto puso en práctica o en ejercicio lo que la Biblia dice, que la blanda respuesta ablanda, quita la ira, y usted todavía va hasta con un verso bíblico, pero ni eso, diríamos, escapa de que su vecino le ponga mala cara, le frunza el rostro y si es posible hasta se vuelva su enemigo. Mi amado hermano, es por eso que la Biblia nos dice, sí, en el versículo número 18, si es posible, sí, habrán situaciones que no podemos controlar, que se nos escaparán de nuestras manos. Y en ese sentido, amado hermano, para con nosotros debemos de mantenernos en santa paz. Diríamos que Él sea el descompuesto, pero no yo.
Que él sea de pronto sí el mal genio, pero no yo. Y esto, vuelvo y repito, si lo quiero llevar a la esfera eclesial, sí, es la misma praxis, es la misma práctica. Yo debo de aprender a vivir con el hermano que está a mi lado, sí, en la iglesia. Debo aprender a vivir, debo de aprender de alguna forma, sí, de poderlo sobrellevar. Recuerde, mi querido hermano, que entre nosotros debe de haber comunión, y eso es en singular unidad. Unidad entre hermanos. La comunión es la unidad que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu para poder ser con Él una iglesia. Él la cabeza, nosotros el cuerpo. Entre nosotros la relación es semejante. También debemos de aprender a vivir con nosotros mismos. Si el hermano de pronto viene a tu lado y no te saluda y se sienta al lado tuyo siempre. Porque hay quienes, a la verdad, no me van a dejar mentir ustedes, hay quienes ya tienen su puesto ya reservado. Es decir, este es mi puesto. ¿Verdad que es así? Aquí me siento. ¿Por qué? No sé, porque aquí me gusta. En el caso de los aires es porque aquí hace más frío o aquí no hace tanto frío. Sí, y usted ya se sienta, pero ¿qué pasaría si al acostumbrado día suyo que viene, encuentra en ese asiento a alguien, sí, diferente? Y le dice, hermano, disculpe que yo voy ahí. Dice, no, ahora es que yo llegué primero. No, pero hágase un poquito más, ya no quiero. Y hasta le pone mala cara. Pregunto, ¿cómo debemos de nosotros en ese sentido reaccionar? ¿Debemos de ser grotescos con el hermano? ¿O lo reprendemos en el nombre de Jesús? Apártate de aquí, Satanás, y lo manda más allá. No podemos hacer eso. Debemos, en ciertos aspectos, debemos de tragar grueso y decir, ya tranquilo hermano, sí, yo solamente quería hacer la prueba si podía, no, si no, tranquilo, yo me siento en otro lugar. Mi amado, a veces eso pasa aquí en la iglesia, sí, y le soy bien honesto y bien sincero, porque hay hermanos que sí me han dicho, el hermano Hamilton, sí, nos ubica acá, me sienta allá, me sienta más acá, pero amado hermano, le recomiendo, sí, si no llegó temprano, porque cuando uno llega temprano encuentra sillas por todo lado, ¿verdad? A veces está todo, diríamos, vacío y el hermano viene y se sienta al último. Sí, claro, se sienta donde él desea sentarse, donde él se sienta a gusto, pero si la iglesia está llena y alguien lo ubica, tiene que dejarse ubicar. Sí, véalo de esa manera. Tiene que dejarse ubicar. No que yo me quedo aquí, no que adelante. Por ahí escuché el otro día, es que atrás van los líderes. ¿Quién ha dicho que atrás van los líderes? Sí, apuesto que si nos sentáramos en la primera fila, no, es que adelante son los líderes. No. Nosotros nos sentamos donde a la verdad se nos hace más práctico. Simplemente, en mi caso, saludar a la gente o recibir a la gente. Si me pusieran una silla allá atrás afuera, pegadita a la entrada, ahí yo me quedaría a gusto. Porque ahí yo saludo y ahí yo me despido. Así de fácil. Mi amado hermano, ¿a dónde quiero llegar? Debemos aprender a convivir entre hermanos. Si un hermano cumplió años, sí, y esto, bueno, puede ser que venga el caso de mi esposa, pero si un hermano cumple años y hizo una fiesta y no lo invitó, usted diría, el hermano sé que hizo fiesta y no me invitó a mí. Sí, el que siempre me lo saluda, el que siempre esto, siempre aquello. Pregunto, ¿caminaré resentido por la vida porque no me invitaron? Mi amado hermano, estas no son, obviamente, situaciones que reflejen en un creyente maduro. Sí, no son situaciones que nos puedan hacer daño. Puede ser que, diríamos, porque es verdad, humanamente a cualquiera diría, bueno, no me invitó, ¿por qué no me habrá invitado? Bueno, y uno puede ser que no se le quite por ahí unas cuantas horas el sueño, pero, mi amado hermano, son situaciones que a la verdad le puede pasar a cualquiera. Yo le pregunto, en su propia familia, ¿cuántas veces familiares suyos cumplieron años, tuvieron fiesta y a usted no le invitaron? ¿Verdad? Cada vez que yo cumplo años, mi padre ni se acuerda, ni me llama. Sí, y yo no digo, ay, mi papá no me llamó. No, ya no le voy a hablar, ya no voy a ir, esta Navidad me lo cojo, y no le doy regalo. No, me da igual, sí, pero yo sé, claro, yo sí sé que hay personas dentro de la iglesia que son más susceptibles
que otras. Y eso es así, ¿sí? Porque no todos somos, somos iguales. Claro, Dios toma a muchos de nosotros que somos tan diversos en carácter, en personalidad, y nos une con su espíritu en un solo lugar. Por eso es la Biblia que también nos demanda que debemos de soportarnos. Acompáñeme por favor a la Escritura. Y quisiera ver, un texto que no lo tenía, la verdad, de pronto considerado, pero creo que es válido poderlo considerar en esta noche. Vayamos por favor a las mismas cartas del apóstol Pablo. Nos dice en la primera carta, de Pedro, capítulo número 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Considérelo, porque me parece bastante, atinado lo que dice este pasaje bíblico al tema que estamos tratando en esta noche. Capítulo número 2, mira el verso 18. Es un texto para la iglesia. Cuando, el apóstol Pedro da un sinnúmero de directrices de cómo debemos de conducirnos frente a la sociedad. Sea esta, diríamos, secular o aún en medio de los hermanos. ¿Lo tiene? Verso 18 nos dice, criados, hablando de aquellos que en su debido momento, y claro, en los tiempos del apóstol Pedro, ser un siervo, un esclavo era común. En nuestro entorno, obviamente no, pero igual lo consideraba. Criados, podríamos cambiarle ese término y ponerle empleados, también podríamos ponerle. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. En nuestro entorno, ¿cuál sería? Nuestros jefes. Amén. ¿Sí va conmigo? Verso 18 dice ahí, no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes. Y le pregunto, y sea honesto, pero no me diga nombres, solamente contéstese en su interior. ¿En la iglesia habrá gente difícil de soportar? No me lo responda. Pero ¿hay gente complicada a veces en una iglesia? Sí, lo hay. A veces el pastor puede ser complicado, ¿verdad? Sí, el hermano Hamilton puede llegar a ser complicado. El hermano Ramoncito puede llegar a ser complicado. Yo sí doy nombre, yo los conozco. Pueden llegar a ser complicados, pero cuidado. No lo digo no le digo en un mal sentido. Mi amado hermano, me refiero a que entre nosotros muchas veces, aún siendo buenos, aún siendo risueños, puede ser que estemos pasando un mal momento en el día y nuestro carácter se descomponga. ¿Verdad? Hay gente que puede estar sonriente todo el día, puede estar alegre y que puede ser inclusive reconocido en medio de una congregación como un hombre simpático, un hombre ameno, pero puede ser que ese día se levantó con el pie izquierdo. Solo ese día. Todas las cosas digamos que se dieron como para que se descomponga. Y claro, viene no tan risueño y la gente que lo conoce le puede decir, ay hermano, ¿y qué le pasó? Y esa cara de funeral. Y el hermano, como está ya de por sí complicado, ni siquiera le habla. Y de pronto alguien puede llegar a malinterpretar y decir, oh, y el hermano ya se puso molesto. Ya está bravo conmigo. Mi amado, eso no es saber vivir. ¿Sí me está entendiendo? Eso no es saber, manejar de una manera madura las situaciones que pueden presentarse. Vuelvo y repito, en una congregación. Recuerde que este tema está dirigido para ser una iglesia saludable. Yo le pregunto a usted como padre o madre en casa, ¿cuántas veces usted no aguantó que sus hijos le hablaran? No me digas nada en este momento, déjame. Pero pareces loca, cuidado, me desquito contigo. Simplemente ese día no está para aguantar, ¿verdad? Ese día no está para soportar. No porque sea mala, no porque sea de pronto sea alguna situación, pero mi amado hermano, simplemente somos volubles. Variamos. ¿Cuántas veces el jefe que de pronto en el trabajo siempre te saluda, llega un día pateando al perro? ¿Verdad? Y se pone, como dicen por ahí, exquisito, se pone exigente.
Y en su ritmo puede afectarte tu tranquilidad, tu serenidad. Y uno dice, uy, ¿qué será? Ha venido con cara de muy pocos amigos, solemos decir. Un maestro en un aula, que puede ser muy simpático, puede convertirse en un ogro en una sola clase. Mi querido hermano, dice pues la Escritura, recuerda en 1 Pedro capítulo 2, verso 18, en la última parte, nos dice, sino también a los difíciles, ¿de qué dice el Señor? A los difíciles de soportar. Aún, mi querido hermano, si vamos por favor, retomemos por favor la carta de Corintios. La carta de Corintios. Nos dice el Señor, recuerda que estamos en Corintios 13, versículo 11. Si nos manda el Señor a tener gozo, nos manda, ¿qué más? A perfeccionarnos, nos manda a consolarnos, nos manda a ser de un mismo sentir y también nos manda, ¿qué? A vivir en paz. Acompáñeme, por favor, si venga conmigo a la carta de Filipenses. Carta o epístola de Filipenses. En el capítulo número 2, más adelante de Corintios, obviamente, Filipenses capítulo número 2. ¿Lo tiene? Léalo, por favor. Filipenses capítulo 2, versos 1 y 2. Ajá. ¿Qué nos dice? Completad mi gozo. Dice ahí, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, o el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, esta recomendación final dentro de este último aspecto, ¿qué nos dice el Señor? Recuerda, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, es decir, si algún tipo de consuelo, de refrigerio en el Señor, y si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, yo le pregunto, ¿qué término se repite como denominador común? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué expresión? ¿Qué frase? ¿Ah? Si alguno, si alguna. Sí. Ahora, ¿qué es lo que quiere rescatar el Espíritu Santo de todo esto? Que si bien es cierto, ojo, si bien es cierto, no hay, como decimos nosotros los creyentes, no hay iglesia perfecta, pero sí puede haber iglesia saludable, ¿ah? No confunda de pronto ahí los términos. Iglesia perfecta no hay aquí en la tierra, pero sí puede llegar a darse una iglesia saludable, que tenga buena salud. Yo le pregunto, usted podría decir, hermano, si yo tengo buena salud, pero la buena salud no es garantía de que usted salga y se tropiece y se quiebre una pierna, ¿verdad? Es garantía que tener salud es tener también, estar sano por sí, o libre, de algún accidente. Claro que no. Usted puede ser un hombre muy saludable, salir a comprar y extraviar el dinero que le dieron para ir a comprar. ¿Cuántas veces se metió la mano al bolsillo para sacar alguna cosa? Sí, avanza y cuando se da cuenta y quiere pagar, ¡ay! Se me cayó el dinero cuando saqué las llaves. Y se descompone su organismo, aun cuando tenga buena salud. Sí, ahora, en función de esto, ¿qué dice el Espíritu Santo? Si hay alguna consolación, más adelante dice, si hay algún consuelo, ¿qué más dice más adelante? Si hay alguna comunión, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna, ¿qué cosa? Misericordia. ¿Por qué dice si hay algún? Porque a veces no siempre se goza de todos estos elementos. A veces no hay necesariamente todo en un mismo lugar. Y usted podría, mi amado hermano, encontrar muchas iglesias que destaquen por algo, pero no por todo.
por algo, pero no por todo. Puede encontrar hermanos que destaquen por algo, pero no necesariamente por todo. Usted puede encontrar una iglesia que de pronto se oriente mucho a las misiones, pero de pronto descuida la escuela bíblica. Puede encontrar una iglesia que de pronto atienda a la escuela bíblica, pero que descuide el área misionera. ¿Me explico? Sí, puede encontrar de pronto una iglesia que está, diríamos, muy bien dotada de pronto de infraestructura, pero carece de personal. Y viceversa. Es decir, no necesariamente una iglesia va a poder, por más que quiera, abarcar todo lo que obviamente quisiera el Señor como una iglesia saludable, que debe de serlo. Pero si hay algo de eso que Dios tanto anhela que tengamos, agárrate de eso. Amén. Y no lo sueltes. Agárrate de aquello, porque a la verdad te hará bien. Mira lo que dice el versículo número 2. Completad. Míralo ahí como que fuese Cristo el que, luego de haber dado esta pauta de completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y cuando hablo de sentir lo mismo, si lo quiero traer ya como una especie de síntesis de todo lo que se ha visto, sí, que todos debemos de tener ¿qué cosa en el Señor? Debemos de tener ¿qué cosa primeramente? Gozo. ¿Qué más debemos de buscar? La perfección, y eso es a través del ejercicio de las cosas espirituales, que debemos también de qué cosa tener entre nosotros. Consolación, de poner el hombro cuando estamos de alguna manera afectados. También debemos de tener un mismo sentir, ya lo vimos en qué área, y debemos de aprender a vivir en paz. Verso número 2 de Filipenses. Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Sientan lo mismo. El problema es que a veces no nos ponemos en esa misma vereda. No, es que yo pienso esto y de pronto la iglesia va por otro lado. O yo quiero ir a tal lugar y los hermanos quieren irse a otro lugar. Mi amado, debemos de caminar en armonía. Debemos de caminar en una misma vía, por así decirlo. Solo cuando hay en los cruces, digo yo, de ciertas calles que dice doble vía, diríamos en esa calle se van en dos sentidos, ¿verdad? De izquierda a derecha o de adelante hacia atrás, sí. Pero habrá digamos que la señalética, sí, marcará el ritmo de cómo se debe de ir. Si la iglesia obviamente tiene una vía o tiene una inclinación por algo y usted se añade a ella, obviamente deberá, ¿qué cosa? Ir por la vía que ésta le ha trazado. Por eso es que en el versículo primero que acabamos de leer en Filipenses, marca la pauta. Porque no en todas hay de todo. O puede haber de un poquito, pero no en su plenitud. Puede haber en alguna iglesia un poco de todo, pero no abarca todo. Mucha gente dice, uy hermano, en mi iglesia yo quisiera que salgan a evangelizar como hacen ustedes. Pero de pronto, en esa iglesia hay célula. Que es una forma también de ¿qué? De evangelizar. Pero el hermano que está ahí dirá, no, pero yo no quiero célula, ya me cansé de la célula, quiero salir a golpear las puertas. ¿Me explico? Igual puede pasar si a la inversa. Mi querido hermano, aquí el punto es que la iglesia debe marcar la unidad de lo que en ella se ha cultivado. Usted tiene que saber también de manera muy bíblica que no a todos les resultan las mismas estrategias. Eso va a depender mucho de la logística, de dónde está obviamente la iglesia, del personal con que éste cuenta para poder llevar a cabo tal o cual tarea, sí, de la disposición aún, si esto requiere recursos de poder hacerlo o no. Hay un sinnúmero de factores. Y no a todos, sí, de pronto les marcará la misma estrategia que se hizo en la iglesia A, le va a servir para la iglesia Z. ¿Me explico? Dios da en función de las necesidades el modelo que se debe seguir. Y el pueblo que está en él ha de ¿qué cosa? Caminar en pos de esa bandera. Pues eso marcará de que está en un mismo sentir.
Y si acaso no quieres ir en esa vía, entonces busca una iglesia donde te sientas identificado y no te amargues. Porque la Biblia te manda a vivir, ¿qué cosa? En paz. Y de esa manera diríamos que tu conciencia estará tranquila y claro, te vas a identificar donde el Espíritu Santo te ponga. Eso es lo ideal, o eso sería lo idóneo, de que los miembros estén en una iglesia donde se identifiquen, y esa identidad debe de ir acompañada, empujando todos el carrito en la misma dirección que el Señor quiere que esa iglesia empuje el carro. Versículo número 2 sigue diciendo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Eso es en función, vuelvo y repito, de la necesidad que nazca en esa iglesia o en esa congregación. No siempre, lo vuelvo y repito, lo que sirve para una iglesia se podrá aplicar a otra. Habrán hermanos que de pronto les gustan las iglesias grandes en cuanto a estructura, ¿verdad? Y en cuanto a personal. Sí, pero ¿por qué lo hacen? Bueno, muchos pueden simplemente decir, hermano, me siento aquí muy bien. Hay otros que dirán, vengo aquí porque a la verdad, no me gusta que, digamos así, me anden señalando, me llamen, no, yo quiero pasar desapercibido. Muchos van a las iglesias así, a pasar desapercibido, porque simplemente evaden, ¿qué cosa? Un compromiso. Pero hay otros hermanos que no es así. Le dicen, no, a mí me gusta una iglesia más pequeña porque ahí se puede interactuar, se puede ejercer algún tipo de actividad y yo quiero estar identificado en la obra, no solo sentado en una banca, quiero que Dios me use y quiero ir al ritmo de esa iglesia. ¿Me explico? De esa manera, cada quien tomará la ruta, donde Dios lo quiera poner, pero debe de estar identificado donde Dios te ponga. Siempre, porque eso es saludable. Dice la Escritura, mi querido hermano, en el versículo, me voy a saltar el versículo número 3, porque en el 4 lo quiero resaltar. No mirando cada uno. Mira que habla de la congregación. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Sí lo tiene? Va conmigo en la lectura. Verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Yo le pregunto, ¿cuántas veces usted tomó decisiones mirando lo suyo? Solo lo suyo. Y no considerando, el efecto que puede esto provocar a otro. A mí me costó muchísimo, por ejemplo, cuando yo salí de la iglesia donde estaba. Muchísimo. Y mucho más le costó a mis hijos. ¿Por qué? Porque uno ya estaba, diríamos, cimentado. Ya estaba acostumbrado, uno ya reconocía a todos los hermanos, uno ya tenía un estilo, un ritmo de ejercicio, hablando del ámbito eclesial. Pero vi que la cosa en su debido momento se dio como para que yo saliera y tuve que tomar una decisión. ¿Cuántos saben que en la vida cristiana hay que tomar decisiones? Claro que sí, es necesario. Sobre todo si esas decisiones te van a ayudar ¿a qué? A crecer. Y esas decisiones a mis hijos les costaron. Claro, ellos no entendieron, estaban más pequeños, tenían una edad, diríamos, de adolescencia, de 8, 10, 11 años. Fue difícil. Mas, sin embargo, si esa decisión no se hubiese tomado eclesialmente, este pueblo no estaría aquí. La obra en la flor de pronto no hubiese existido. Mi amado hermano, es ahí donde yo quisiera que usted asuma el desafío que la Biblia nos dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Cuántos saben el día que Jesús, ya como que despidiéndose de Pedro, le dice, Pedro, yo sé que tú ahora te ciñes? ¿Verdad? Eso implicaba yo sé que tú ahora te mandas, pero luego te ceñirá otro. Es decir, tomará las riendas de tu vida el Espíritu y ya no harás lo que tú quieres, sino lo que mi Espíritu quiere hacer en ti. ¿Cuántas veces tomamos decisiones ciñéndonos nosotros mismos? Haciéndolo obviamente diríamos, como alguien que está simplemente enfocado en qué tiene adelante, pero no analiza o no observa qué hay a su alrededor.
Eclesialmente hablando, dice la Escritura, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso implica a los que Dios ha puesto a tu alrededor. Tu decisión va en armonía en el sentir que Dios te dio o le dio a la iglesia. Recuerda que eclesialmente debemos de tomar todas las precauciones necesarias para no deteriorar o descomponer la unidad, hasta para poder vivir internamente en paz, que es prácticamente el último cliché para poder ser una iglesia saludable. Mi querido hermano, creyendo concluir este preciosísimo pasaje, retomamos por favor Corintios capítulo 13. Por lo demás dice el verso 11, hermanos, tened gozo, ¿qué más? Ser perfeccionados, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Ahora, ojo, estos 5 elementos producen algo. Es decir, que si no lo hay, muy difícilmente, se activará lo que sigue. Verso número 11. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Qué cosa tan curiosa. Si la iglesia carece de estos elementos, el Dios de paz y de amor puede ser que no esté con nosotros, por lo menos no en presencia, no en unción, sino dándole qué cosa a esa iglesia. Yo diría, mire, hay choferes y choferes, diría cualquiera. Hay choferes y choferes. Hay gente que conduce por conducir. Ve un hueco y ¡guau! Se lo pasa. Pero el dueño del carro, si realmente, cuida de sus bienes, ve el hueco o desacelera en ese bache, ¿o qué? O lo esquiva. ¿Verdad? Es decir, va a manejar con todas las precauciones. Algo muy semejante es lo que Dios aquí refleja. Si la iglesia estima estos 5 elementos para poder ser una iglesia consolidada, llena de estas demandas, Dios garantiza que en ella va a manifestar su amor, va a manifestar ¿qué cosa, mi amado hermano? También, y su paz. Estando con esa iglesia, ahí su presencia, siempre. No de vez en cuando, no cuando hay una administración y de pronto hay un momento, de pronto fugaz, de una imposición de manos por algo. Dios derramará sobre ellos paz y amor porque va a estar con una iglesia que ha sabido aprender a vivir. ¿De qué manera? Con gozo, ha sabido vivir, perfeccionándose, consolándose, siendo de un mismo sentir y han aprendido a vivir en paz. ¿Usted de pronto no saca sus propias conclusiones cuando escucha a los vecinos pelear? ¿Y usted acaso no dice, yo no creo que Dios reine en esa casa? ¿Verdad? Cuando usted escucha que los platos y las ollas se vuelan o se quiebran por las paredes y salen ahí las bullas, ¿verdad? Los insultos. ¡Ay! Usted podría decir, hermano, Dios reina en ese hogar. Yo le preguntaría, ¿qué Dios será? Porque el Dios que yo conozco no vino a traer, sobre todo a los hogares, destrucción, sino a derramar de su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido dar una paz con estos elementos, sobre todo cuando se habla de una congregación. Y vaya que Corintios necesitaba estos elementos, para poder sobrepasar ese gran malestar en el cual estaba sumergida. Y dice pues, para terminar en el versículo 12, saludaos unos a otros. Mira, aquí hay algo curioso. Porque puede ser que ni hasta eso la iglesia tenía el ejercicio de hacerlo. Pero Pablo va más allá. Justamente porque conocía las falencias, dice, salúdense
Y diría cualquiera, ya hermano, está bien, yo lo saludo. A ver, alguien que se ponga de pie, venga hermano Claren, que está cerquita de usted. Ven. Sí, salúdense. Póngase de ladito para que todos vean. Y yo le digo, sí, no, ¿qué pasa? Se ha atrevido. Los dedos nomás. Dios le bendiga. Gracias. Pablo dice, no, quiero que se saluden con un ósculo. Dice hermano, ay hermano, no sea maleducado. No, un beso santo. Eso es lo que significa. Ósculo significa con un beso santo. Un beso sin malicia. Un beso sin morbosidad. Amén. Esto no se trata simplemente de una apariencia, de tener una cercanía. No, háganlo hasta el punto de llegar a besarse. Ahora, el beso en la comunidad judía era común, pero en la comunidad griega no. Para un oriental, besar, sí, inclusive hasta en la boca lo hacían entre varones, a manera de saludo, y aún hasta el presente lo mantienen. Pero para la comunidad griega, esto era otra cosa. Ellos no acostumbraban este tipo de saludo. Pero los hermanos tenían que, en este caso, manifestar, porque les hacía falta manifestar el amor de Dios entre ellos. ¿Me explico? Y es que a la verdad, usted no me dejará mentir, hay gente que en ese sentido es apática. Que hay quienes inclusive, sí, al hacerlo piensan que se ensucian. Piensan que, sí, que al manifestar este tipo, diríamos, de amor, sí, pues se puede llegar hasta malentender inclusive. Mi querido hermano, la Escritura obviamente tira abajo esos tabúes, tira abajo digamos, a través de este rompehielo para poder manifestarle a la iglesia que debe de aflorar un verdadero amor, sí, sin malicia. Dice la Escritura, saludaos unos a otros con ósculo. Mire que Pablo se despidió de muchas iglesias, pero en muy pocas dijo, háganlo con ósculo santo. En otras cartas dicen, saluden, se mandó saludos, fulano manda saludos a sutano, pero con ósculo santo en muy pocas veces. Y Corintios lo necesitaba. De pronto imaginémonos, el hombre que se había llevado a su madrastra por mujer. ¿Ya recuerda usted? Lo habían puesto en disciplina porque Pablo había ordenado, pero después en la segunda carta le dice, levántenle la sanción. Ya perdónenlo, intégrenlo. Y yo me imagino que muchos al recibir esta carta decir, hay que saludarles, ay qué bueno, con beso, con beso jamás. Mi amado hermano, eso es lo que Dios quería, para que se rompan, sí, esas barreras, que obviamente sí estaban tirando abajo la armonía de la iglesia. Y dice la Escritura, todos los santos, terminando, os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con la iglesia. Mi casa será llamada casa de oración. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Ha concluido el estudio de la segunda carta a los Corintios. Ha dado bastante pelea, Corintios, ¿verdad? Pero el Señor siempre es el que sale vencedor en medio de esas peleas. Amén. Sí, sigamos el consejo de Dios y el Dios de paz también estará con nosotros. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra. ¿Qué vendrá el próximo jueves? El estudio de un nuevo libro. ¿Cuál será? Venga y entérese el próximo día jueves. Amén. Para la gloria del Señor. Dios los bendiga, sí, y sea el nombre de Cristo por siempre bendecido. Amén. Aleluya. Damos una fuerte ofrenda de aplauso y continúa con la dirección nuestra hermana Julieta. Aleluya. Hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Amén. Señor amado, en esta noche, Dios, te pedimos, Señor, de manera especial, Señor, que bendiga, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, Dios, que van a
ofrendar y a diezmar, Señor, para tu obra, Dios amado, Señor.